El 30 de noviembre la Iglesia recuerda al apóstol San Andrés. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Si bien la celebración de hoy tiene lecturas propias, el martes de la primera semana de Adviento, el Evangelio que toca es el de Lucas 10, 21 al 24. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. El contexto del pasaje que les acabo de leer es el regreso de los 72 discípulos que fueron enviados por Jesús a los diversos lugares a donde pensaba ir. La tarea de los 72 discípulos fue ir por los diversos pueblitos a prepararle el camino a Jesús, anunciando la pronta llegada del reinado de Dios. Y cuando los discípulos volvieron de su misión, con gran alegría le contaron a Jesús lo que había pasado, y le dijeron que lo que más les sorprendió fue que los demonios se les sometiesen. Entonces Jesús les confirma el poder que les ha dado para derrotar el mal, pero les advierte que no se alegren tanto de derrotar al mal, cuanto de que sus nombres están escritos en el cielo. Les dice que se alegren, porque tendrán el poder de derrotar al mal mientras estén del lado de Dios y bajo su luz. Pero sobre todo, porque si siguen así, volverán a Él. Bueno, pues el texto de hoy recoge la alegría que produjo en todos este reencuentro con el Señor. El ambiente era de dicha y consolación y había una alegría general. Todos estaban contentos de verse de nuevo y de volver a ver a Jesús. Y esa misma será la alegría que todos sentiremos cuando venga el Señor. Se nos llenará de gozo el corazón de ver a Jesús y de volver a ver a todos los que hemos querido en esta vida. Entonces, en ese momento, mientras todos celebraban el reencuentro, el texto nos dice que Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Un fruto del Espíritu Santo es que todos podemos percibir y sentir la alegría de Dios. Y Dios siempre nos consuela porque Él es verdadera, profunda y total felicidad. Jesús, pues lleno de Dios y profundamente contento por el gozo de los suyos, dice el texto que exclamó diciendo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Aquí Jesús hace una oración de acción de gracias a su Padre, una oración pública, en voz alta, que todos pudieron escuchar. Y su oración nos recuerda el inicio del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, y Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo primero pues que hace Jesús es agradecerle a su Padre. Te doy gracias, Padre. Y eso es lo que debe hacer la Iglesia, lo que debemos hacer todos, mientras esperamos que vuelva, agradecerle siempre y agradecerle por todo. Y en esta ocasión, ¿de qué le agradece Jesús? De haber escondido los misterios del reinado de Dios a los sabios y a los entendidos, y de habérselos revelado a la gente sencilla. Muchos piensan que los secretos del reinado de Dios se descubren estudiando más, y creen que mientras más uno sabe, más cerca del reinado de Dios está. Bueno, pues esto era lo que pensaban los maestros de la ley. Ellos creían que con saberse la Biblia de memoria ya estaban en el camino de Dios, pues pensaban que el reinado de Dios es una experiencia intelectual, y no es así. La experiencia del reinado de Dios es una experiencia afectiva del corazón, que consiste en enamorarse de Dios y actuar en consecuencia.
es decir, en complacerlo y hacer su voluntad. Por eso, la gente sencilla puede descubrir los misterios de Dios, porque usualmente ellos no ponen barreras al enamoramiento, pues los misterios del reino se revelan a la gente que quiere y que se deja querer. Y continúa Jesús en su oración pública diciendo: sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Al Padre le ha parecido bien porque de esta manera todos pueden descubrir el reino. El reinado de Dios no está limitado a los que tienen y pueden, ni a los que saben. Más bien, si estos no se hacen sencillos, nunca descubrirán los misterios del reino. Si no se hacen humildes, si no se hacen como niños, se lo perderán. Sin embargo, la oración de Jesús no excluye a los que tienen. Hay ricos e intelectuales que son sencillos, que no presumen ni se alzan por encima de los demás, y además son generosos y comparten. Bueno, pues estos ciertamente descubrirán los misterios del reinado de Dios. Así como también hay algunos materialmente pobres, pero que actúan como ricos. Desgraciadamente estos se perderán los misterios de su reinado. Terminada su oración pública al Padre, Jesús dice a todos sus oyentes: todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí Jesús afirma que su Padre le ha entregado todo, y por supuesto, también le ha entregado los misterios de su reinado. Y luego dice que de lo que se trata es de conocer a Dios, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero conocer no en el sentido intelectual, sino en el sentido bíblico, que indica más bien una experiencia del corazón, una experiencia de amor. Si los sabios y entendidos se enamorasen de Dios, entonces nada les quedará escondido, todo quedará a la luz. Pues mientras más se le conoce a Dios, más sencillo y dependiente de Él, uno se vuelve. Pero como el Hijo es el camino al Padre, si buscamos conocer al Hijo y conocer el camino que nos propone, entonces Él nos revelará los misterios del reinado de Dios. De hecho, la misión de Jesús fue que conozcamos a su Padre. Como dice Jesús en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Jesús quiso que conozcamos que su Padre es bueno, y que nos quiere increíblemente, y que lo único que desea es que seamos felices aquí y ahora, y después felices para siempre con Él. Por tanto, mientras esperamos su venida, debemos preocuparnos de conocer más a Jesús y su camino, a fin de irnos conformando cada vez más a Él y volvernos sencillos como los sencillos, que confían en Dios totalmente y ponen sus vidas en sus manos. Cuando esto suceda, entonces se nos harán claros y evidentes los misterios del reinado de Dios. Después Jesús ofrece una enseñanza privada dirigida solo a los suyos. El texto nos dice que volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Se trata de una pequeña bienaventuranza para sus discípulos y su iglesia, es decir, para nosotros. A nosotros nos anuncia felicidad si es que nos damos cuenta de lo dicho y si vivimos como Él quiere. ¿Y qué es lo que los discípulos ven? Ellos están viendo cómo en Jesús el Padre ya está reinando. Están viendo el misterio de Dios en Jesús. Están viendo la transformación en la gente, el cambio en los pueblos que visita, el cambio en aquellos que cura, que perdona, que anima y que ayuda. Ellos están viendo que el reinado de Dios es posible y que se está haciendo realidad en Jesús. Ellos están viendo y experimentando un entorno de paz, de armonía, de felicidad, de alegría, que es el resultado de hacer lo que el Padre desea. Esto lo hizo Jesús porque estuvo enamoradísimo de su Padre y está viviendo como su Padre desea que vivamos, haciendo siempre su voluntad
pues esto le permite a él reinar. Jesús concluye su enseñanza diciéndoles: muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Les dice a sus discípulos que son privilegiados, porque son testigos directos de que es posible el reinado de Dios. Muchos grandes hombres del pasado desearon ser testigos de este reinado, pero murieron. En cambio, ellos son dichosos, porque Jesús les está enseñando el camino de la felicidad. Y ya sabemos cuál es el secreto del camino de Jesús: poner a Dios al centro de nuestras vidas y elegirlo siempre. Pero para hacerlo, tenemos que estar enamorados de Él. Como conclusión, los invito a considerar la urgente necesidad de conocer a Jesús, de conocer su corazón y de conocerlo con nuestros corazones. Y considerar la necesidad de dar testimonio con la manera como vivimos, de que Dios ya está reinando entre nosotros. Pidámosle pues a Jesús que quiera revelarnos a su Padre para que lo conozcamos más, para que conozcamos su corazón y para que más nos enamoremos de Él y lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.